La Iglesia Cuadrangular de Huile ha institucionalizado, si así se puede decir, el último domingo de diciembre como día de acción de gracias a Dios, no como una fecha religiosa que no se puede cambiar, sino porque siendo el último domingo podemos decir, como está escrito en la palabra y como dicen algunos, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová el Señor. Agradecemos por todo lo que ha ocurrido en este año y lo celebramos como familia que somos en Cristo Jesús. ¿Okay? Quiero que comprenda algo. Nosotros no somos un grupo religioso, aunque sí lo somos. Pero cuando digo que no somos un grupo religioso, es que no somos gente que vive de dogmas. ¿Qué es un dogma? Dogma es algo que no se puede cambiar. Nosotros no estamos atados a nada ni a nadie, solamente al Señor. ¿Okay? Si se dan cuenta, este año una de las cosas que hicimos para reflejar eso fue que un día cambiamos la forma en que compartíamos la cena del Señor. Y seguro se asombraron todos de ese asunto, pero es para que nos demos cuenta, nosotros realmente no estamos atados a formas de hacer las cosas, sino solamente a la fidelidad al Señor. Entonces, nosotros también celebramos que Cristo no fue avergonzado. La vergüenza es una de las cosas que más detienen a las personas de hacer aquello para lo que han sido creados. Por vergüenza no abrimos el negocio que tanto anhelamos porque pensamos en la posibilidad del fracaso y lo que dirán los demás. Por vergüenza no hablamos a los hombres acerca de nuestro Señor y Salvador porque tememos al rechazo. Lo que muchos no comprenden es que es más vergonzoso no intentarlo que intentarlo y fallar. Que no hay vergüenza en intentarlo, sino en no intentarlo o en intentarlo a medias. En caerse y no volverse a levantar. Los seres humanos estamos hechos para lograr cosas. Y las cosas más importantes son aquellas que hacen que nacen del corazón de Dios. Dios nos llama a escuchar, porque Él está hablando y nos está diciendo lo que quiere. Pero hay algo que el enemigo de nuestras almas no quiere que comprendamos. Él no quiere que tú comprendas cuál es la verdadera vergüenza. O, dicho de otra manera, ¿qué es lo que verdaderamente nos avergonzará? Según el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15:34, para los que nos llamamos cristianos es una vergüenza no conocer a Dios. Pero permítanme volver a lo que estoy diciendo. Las cosas que normalmente nos avergüenzan en este mundo son cosas pasajeras y sin importancia. Los que comprenden esto, aun cuando tengan dificultades, saldrán adelante, porque no se detendrán por lo que otros piensan o dicen. Pero no quiero dar más vuelta. Tengo una pregunta para que mediten mientras hablamos de este tema. ¿Qué te avergüenza más? ¿Fallarle a la gente o fallarle a Dios? Hablemos de lo que en verdad importa, de la vergüenza por fallarle a Dios. Comencemos hablando de la vergüenza de Israel por fallarle a Dios. Luego, hablemos de cómo no ser avergonzados delante de Dios. Y finalmente, veamos el contraste entre el que confía y el que no confía en Dios. ¿Ok? Vergüenza de Israel por fallarle a Dios. Comencemos hablando de las razones por las cuales los judíos daban carta de divorcio a sus mujeres. Si nosotros vamos a Mateo 19, del 1 al 8, por causa de tiempo no vamos a buscarlo, pero vemos a los fariseos preguntándole a Jesús
si era lícito al hombre dar carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa. ¿Ok? Por cualquier cosa. Y es que ellos daban carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa. Eso de que en las buenas y en las malas, en la enfermedad y eso no existía ahí. Simple y sencillamente, si él de repente a la mujer le salió un grano y no le gustaba, le daba carta de divorcio. Si de repente cocinó una comida mal y no le gustaba, le daba carta de divorcio. Si le gustaba otra, se inventaba algo y le daba carta de divorcio y se divorciaba de la mujer. Ahora, el Señor dice, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? Jeremías 3:8 dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Dios no te echa o no te repudia o no echa a nadie por razones simples. La razón por la cual Israel y Judá recibieron cartas de repudio fue porque por los pecados del pueblo. Dios no es como el hombre. Cuando le hicieron esa pregunta a Jesús, él dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés les permitió dar carta de divorcio, pero Dios no tiene el corazón duro. Dice, ¿o quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? Allá en el libro de Reyes 4:1 dice, una mujer de las mujeres de los hijos del profeta clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. O sea, lo que Dios está diciendo es lo siguiente. Primero, yo no le di carta de repudio a Israel por cosas simples, por cosas banales. En realidad, ella me despreció, habiendo ido después de los ídolos, habiendo fornicado. Y a tus hijos, a los hijos de Israel, en realidad es lo mismo. Está hablando de la nación y está hablando de los habitantes de esa nación. Yo no los vendí. ¿Y qué se llama vender? ¿Por qué dice los vendí? Está hablando de cuando otra nación viene y los conquista. Está hablando de cuando ellos fueron llevados a Babilonia, cuando fueron sacados de Israel. Está diciendo, yo no los vendí, sino que por su pecado ellos fueron los que me rechazaron. Yo quiero que usted preste atención a algo, porque yo quiero hacerle énfasis en algo, quiero que usted comprenda algo. Usted tiene que tener presente todos los días de su vida Malaquías 3:6, que empieza diciendo, porque yo, Jehová, no cambio. Y tiene que recordar todos los días de su vida Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios es el mismo que repudió a Israel, el mismo que vendió, o sea, que dejó a sus hijos, eso mismo va a pasar contigo si tú lo desprecias a Él. Porque no es Dios el que nos desprecia, somos nosotros los que despreciamos a Dios. El colmo de este asunto es que dice, bueno, nada más para aclarar, dice, he aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre, ¿ok? Para que esté claro que ahí mismo lo dice. Ahora dice, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para redimir? ¿No hay en mí poder para librar? Hermano, estos dos versículos que vienen son impresionantes. Usted sabe, Jesucristo dice, cuando Pedro trata de que él no vaya a la cruz, él le dice, ¿cómo se cumplirá lo que está escrito de mí? Ahora usted va a ver aquí lo que está escrito de Jesús. Él dice,
qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. Esto que está aquí es profético. No porque lo escribió Isaías. Vea, Juan 1, 10 y 11. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué cuando vine no había nadie? ¿Por qué cuando vine nadie me recibió? ¿Por qué cuando vine nadie prestó atención a lo que yo estaba diciendo? Dice, he aquí que con mi reprensión hago secar el mar. ¿Cuándo pasó eso? Cuando salieron de Egipto. ¿Ok? Dice, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren. Dice, ¿cuándo ocurrió eso? Cuando cruzaron el Jordán. Le está hablando a Israel, pero luego dice, Jehová el Señor me abrió, me salté. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio la cubierta. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando Cristo murió en la cruz. No está hablando solo a Israel, nos está hablando a nosotros también. Nada más para que lo tengamos presente. Lucas 23, 44 y 45. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Está hablando de nuestra redención. Él vino a redimirnos. Pero los israelitas no estaban dispuestos a escuchar el mensaje de salvación. Gloria a Dios por eso. Porque nosotros sí estamos dispuestos. Ellos fueron avergonzados por fallarle a Dios. Ellos fueron conquistados. Cuando usted se pregunte por qué ocurrió el holocausto ocurrió porque el pueblo de Israel rechazó a Dios. Usted puede pensar en todas las razones. Usted puede decir que Hitler era malo, Nabucodonosor también lo era. Hitler no es el único malo de la historia. Nabucodonosor también lo era, solo que Nabucodonosor está en la Biblia. Y quiero que sepan, por si no lo saben, que lo que Nabucodonosor le hizo a Israel fue mucho peor que lo que Hitler le hizo. Vaya y lea con calma porque está escrito en la Biblia todo lo que le hicieron. Pero claro, estamos en otro tiempo. Y además, para la mayoría de la gente, lo que le ocurre a Israel no tiene importancia. Usted no se da cuenta. Hay dos grupos en este mundo a los que a la gente no les importa. Los cristianos e Israel. Allá en África y en Asia están matando cristianos, que es un contento. Nos están persiguiendo por todos lados. ¿Usted oye alguna noticia de eso? ¿Usted cree que lo de Nigeria tiene 2 días, 3 días, un mes, un año? No, tiene décadas. Sí, solamente Trump se va. Y yo oigo a los cristianos quejándose de Trump. Qué locura. Pero bueno, o sea, yo ni me quejo ni no me quejo. Porque todo eso es parte del plan de Dios. Aquí lo importante es Dios, no Trump. Nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos porque Dios está haciendo cosas. Tenemos que tener los oídos abiertos porque Dios sigue hablando. Ahora, usted tiene que darse cuenta. Jesucristo nos fue avergonzado. Vea, aquí está retratado proféticamente el asunto. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. ¿Qué dice Jesús? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo? Él va a llevar tu carga. Tienes que seguirla cargando.
La única manera en que tú puedes descansar en Jesús es que al llevar tu carga, dejes que Él lleve el peso. ¿Cuál es el peso de la carga? El estrés, las preocupaciones. Eso es lo que hace que nuestra carga sea más difícil de llevar. Usted escucha, por ejemplo, si usted escucha a los narradores de deporte, muchos de ellos que son deportistas, y usted dirá a algunos de ellos diciendo que nunca han trabajado en su vida. ¿Por qué? Porque disfrutan de lo que hacen. La persona que lleva carga es porque no está disfrutando de lo que está haciendo. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, Él es nuestro gozo, Él es nuestro disfrute y no hay carga que llevar. El trabajo nunca fue un castigo. El Señor no le dijo a Jesús, a Abraham, te voy a castigar y te voy a poner a trabajar. No, lo que le dijo es con sudor. El castigo está en el esfuerzo que venía por eso, no por el trabajo. El trabajo nunca ha sido un castigo. Se convierte en castigo cuando nosotros lo llevamos con pesar, cuando para nosotros es difícil, cuando digo no me gusta, y nos las pasamos llorando. Pero cuando estás haciendo algo que te gusta, usted ve a los niños jugando en la calle, en pleno sol, sudando como locos. ¿Usted cree que quieren irse para su casa? No, les gusta. Ellos llegan a su casa cansados de jugar fútbol, se quejan. No, les gusta. No es porque sea una diversión, es porque les gusta. Usted ve a la gente rica trabajando de sol a sol y se quejan. No, les gusta. El problema no está en el trabajo, el problema está en nuestra actitud hacia el trabajo. El trabajo nunca ha sido un castigo. Ahora Jesús nos da ejemplo, dice, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Y cómo oyen los sabios? Jesús dice en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Déjeme, puedo decirle, cuando usted oye a un cristiano quejarse, es porque no está buscando la voluntad del Padre. Es porque está pensando en sí, en lo que a mí me gusta, en lo que yo siento. Esto es tan difícil porque no está pensando y no está entregando su vida a Dios. Para Jesús no fue difícil ir a la cruz. ¿Por qué? Porque era la voluntad del Padre. Y el gozo de Jesús estaba en hacer la voluntad del Padre. La única manera en que nosotros podemos vivir la vida cristiana como un deleite, como un disfrute, es cuando nosotros nos gozamos en hacer la voluntad del Padre. No hay otra. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. ¿Cómo oyen los sabios? Dice, despertará mi oído para oír, para que oiga como los sabios. ¿Cómo oyen los sabios? Los sabios oyen para aprender. Los sabios oyen para actuar. Los sabios oyen a Dios para obedecerle. Dice Jesús, dice aquí, me abrió el oído y yo no fui rebelde. El rebelde es un insensato. Destruye todo lo que está a su alrededor. Busque cualquier nación donde se haya levantado por que el gobierno que está haya sido levantado por un golpe de Estado, por rebeldía. Y usted verá una nación que está en decadencia, que está en problema. No voy a mencionar nombres de ciudades porque, ¿para qué? Pero esa es la realidad. Él recibió una misión que debía cumplir, dice, y no me eché atrás. Marcos 14:65 dice, y algunos comenzaron a escupirle y a
cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle, profetiza, y los alguaciles le daban de bofetada. El Señor le dio una misión y esa misión incluía pasar por todo esto que estoy leyendo y mucho más. Incluía ir a la cruz. Dice, no fui rebelde y no me eché atrás. Él sabía para dónde iba, pero nunca retrocedió. Nunca dijo, no, yo no voy. Esto es muy difícil. Se mantuvo allí. Él se entregó para ser maltratado. Maltrataron su cuerpo. Para los que quieren saber qué significa, me mesaban la barba, le jalaban la barba. Le dijeron cosas horribles, fueron muy hostiles contra él, le escupieron. Y yo le digo algo, vamos a hacer una pausa aquí para comentarle algo. Porque nosotros diríamos, cuando vemos algo como eso, lo están humillando, ¿sí o no? Lo están avergonzando, pero eso no es vergüenza. Y no es vergüenza, no porque no sea vergonzoso ver todo eso, sino que no es vergüenza porque él estaba obedeciendo al Padre. Porque él estaba haciendo la voluntad de Dios, y aunque los demás no lo entendieran y nosotros mismos creyéramos estando ahí que fuera vergonzoso el asunto, él sabía lo que iba a hacer. Si usted no quiere ser avergonzado, tiene que mirar más allá de la situación, tiene que mirar más allá del problema, tiene que mirar más allá de los obstáculos, porque si no, va a quedar en medio camino y va a ser avergonzado en verdad. Él confió en Dios y caminó hacia el maltrato. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. ¿Cómo lo ayudó si dejó que lo golpearan? Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Dice, no me avergoncé. No se avergonzó de que lo estuvieran golpeando. No se avergonzó de que lo estuvieran escupiendo. No se lo avergonzó de que lo estuvieran haciendo todo lo que le hicieron. ¿Por qué? Porque Jehová le ayudará. ¿Por qué? Porque él iba a hacer la voluntad del Padre. Aunque para los demás eso parecía vergonzoso, para él no lo era. Era parte del camino que tenía que seguir. Lucas 9:51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿A qué? A todo lo que acabamos de hablar y más. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos de polilla. ¿Quién puede meterse con él y salir bien? ¿Quién puede meterse contigo y salir bien si tú estás haciendo la voluntad del Padre? Si tú estás caminando con Dios y Dios está contigo, ¿quién puede salir bien después de meterse contigo? ¿Quién se atrevería a acusarlo? ¿Quién lo demandaría? Todos los que se oponen al Señor van a ser condenados. Dice, todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Tercero, hay un contraste marcado entre el que confía en Dios y el que no confía en el Señor. Dice el versículo 10, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas carece de luz. Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Ese es el siervo del que habla aquí. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo, la voz del Hijo? Si queremos vivir en la luz del Señor, necesitamos afinar nuestro oído.
Y oír la voz del Señor no es simplemente oírla, es obedecerla. Porque si usted dice, yo oí lo que me dijo, pero se quedó sentado, no oyó nada. No ha prestado atención. Y el Señor está llamando a que prestemos atención. Los que confían en el Señor solo deben mantenerse confiando en el nombre de Jehová, en Jesús, lo cual es igual a apoyarse en Dios. Esto es el verdadero significado de la expresión el que persevere hasta el fin. Está hablando de los que se mantienen confiando. Los que realmente están conectados con el Señor, los que realmente son del Señor, van a permanecer hasta el fin. La palabra cuando dice el que permaneciera hasta el fin, no está hablando de que uno está y se va a quedar, no. Está hablando de que el que está va a permanecer hasta el fin. Y la señal es que permaneció hasta el fin. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. ¿Qué quiere decir eso de que todos vosotros encendéis fuego? Está hablando de adorar ídolos. Está hablando de guiarme por mi propia voluntad, por lo que yo creo. Mi fuego es mi propio pensamiento. Ah, no, lo que pasa es que Jesucristo no existió, dicen unos por ahí. Y otros dicen, no, lo que pasa es que yo no lo veo. Claro que no lo ves, porque para verlo tienes que creer. Los que quieren confiar en sí mismos van a caer en tormento. En algún momento van a caer en tormento. Usted ve gente, la otra vez estaba viendo el video de una mujer que estaba entre el top 10 de los ateos. Era una de las máximas ateos, pero no vivía bien, no estaba tranquila. Estuvo a punto de quitarse la vida hasta que se encontró con Jesús. Y cuando se encontró con Jesús, su vida cambió. Entendió que la vida con Jesús es la única vida que realmente tiene sentido. Pero tenemos que vivir para Él. El problema es que a veces creemos que Jesús está para vivir para nosotros. Y no. Él nos demanda. El que quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida por causa de mí el Evangelio, la hallará. Tú tienes que decidir, yo tengo que decidir, todos tenemos que decidir. Israel, al igual que nosotros, tenía una tarea que cumplir y no la cumplió. No confiar en Dios fue la vergüenza de ese pueblo. Por eso la madre fue despedida y los hijos fueron vendidos. Es un lenguaje metafórico. Está hablando de que fueron en cautiverio, de que fueron conquistados, de que fueron arrebatados y de la manera más terrible que pueda haber. No es que Dios haya vendido por capricho, porque no los quiso o porque simplemente se aburrió de ella. Al contrario, fue paciente y los perdonó una y otra vez. Y lo mismo ocurrió con sus hijos. Son muchos los llamados de Dios para que ellos se volvieran de su mal camino, pero no hicieron caso. La palabra dice que fue llamándolo y le envió profeta desde el principio y constantemente, y ellos no hicieron caso. Y yo le digo, hermano, yo no soy profeta, por lo menos no al estilo del Antiguo Testamento. Pero yo les digo, preste atención que Dios está hablando. El Dios que ellos tenían es el mismo Dios al que nosotros adoramos. Es tan paciente con nosotros como lo fue con ellos. Pero de la misma manera que ella fue despedida, nosotros lo seremos si no hacemos lo que corresponde. Si no hacemos la voluntad de Dios, si no escuchamos la voz de Dios para obedecerla.
Este capítulo describe la misión de Jesús, que Jesús tuvo en la tierra, y habla de sus sufrimientos. Para cualquier persona, el que lo maltrate como fue maltratado nuestro Señor sería una vergüenza. Dicho de otra manera, lo que les hicieron fue humillante, pero el Señor lo soportó todo para lograr hacer aquello que el Padre quería de Él. Es por eso que hoy podemos celebrar el Día de Acción de Gracias. Permíteme explicarle algo. ¿Saben por qué Jesús no fue avergonzado? Aunque fue avergonzado, no fue avergonzado, Él no fue avergonzado. Porque Él tenía una meta y la cumplió. Déjeme explicárselo en términos humanos. Usted puede iniciar un negocio e invariablemente el negocio va a tener dificultades. La pregunta es, ¿qué tan enfocado o enfocada está usted? Porque muchos en las primeras dificultades abandonan el negocio. Pero el que está, y cuando la gente le pregunta, no, lo que pasa es que, ahora lo que la gente no le dice es que qué pena. En realidad está pasando vergüenza. No lo logró. Pero cuando usted ve a uno que está luchando y en el camino la gente le dice, ya deja eso, y no sé cuándo, y le dicen un montón de cosas, la gente es muy aguafiesta. Pero cuando lo logra, ¿qué hacen? ¡Ay, qué suerte tiene! ¡Suerte! Se fajó, trabajó duro. ¿Qué suerte tiene? Así hablan los flojos. Los que no entienden nada. No fue suerte que Jesús llegara a la cruz. Tuvo que soportar. Y no fue suerte que resucitara. O sea, Él no fue resucitado porque murió. No fue resucitado porque era Dios. No fue resucitado porque era Jesús. Él resucitó porque obedeció. Porque vivió y hizo lo que Dios quería. Si Él hubiera fallado a Dios, no resucita. Pero resucitó porque no falló. La vergüenza no es la que sufrimos en el intermedio. Es al final cuando no logramos. Para mí la verdadera vergüenza consiste en no cumplir con aquello que se nos ha mandado hacer. No importa lo que los demás piensen, tenemos un Señor y no cumplir con las expectativas de nuestro Señor es lo que hará que nos avergoncemos en su presencia. Demos gracias al Señor por escogernos para esta tarea y cumplamos con el encargo. La diferencia entre los que confían en el Señor y los que no, llámese como se llame, es que los primeros, los que confían en Dios, van a permanecer, van a perseverar, van a alcanzar la meta, y los otros no. Esos no van a cumplir el encargo. Voy a terminar con una pregunta. ¿Cuántos se acuerdan de la primera pregunta? Nada más le digo. Pero voy a terminar con una pregunta para usted. Acabo de hablar de dos tipos de personas. Y nada más para que no quede como que no se acuerda cuál es, acabo de decir que la diferencia entre los que confían en el Señor y los que no, llámese como se llamen, es que los primeros, los que confían en Dios, van a permanecer, van a perseverar, van a alcanzar la meta, y los otros no. Y la pregunta es, ¿cuál de esos dos es usted? Señor, te doy gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar aquí. Te doy gracias por mis hermanos, Dios. Por todo lo que hemos compartido este año. Y por casi 16 años. Hemos tenido, como dicen por ahí, altas y bajas. Hemos tenido diferentes situaciones, pero aquí estamos. Los que tú escogiste, Señor, aquí están. Aquí estamos. Ahora, Señor, oh Dios, estamos casi, dentro de unos días vamos a estar celebrando, conmemorando, lo que sea, el fin de un año y el inicio de otro. Y la pregunta que acabo de hacer permanece. Los que confían deben seguir confiando. Y los que no confían deben empezar a confiar.
que Dios es fiel.